Como primer tipo de cirugía dentro del trauma, voy a hacer referencia a la cirugía del control de daños, que es aquella destinada a pacientes severamente lesionados, clásicamente al politrauma grave o al herido de arma de fuego múltiple que entra inestable a la guardia y que se traslada corriendo a quirófano, en las que tanto el cirujano como el anestesiólogo buscan tomar las medidas básicas, rápidas, que mantengan con vida al paciente y que eviten la famosa tríada letal, definida como la sumatoria de hipotermia, coagulopatía y acidosis. Es decir, en quirófano se realizan maniobras rápidas, básicas, que controlen aquellas causas que me pueden llegar a matar al paciente y que me permitan un traslado rápido a un área crítica, idealmente terapia intensiva, en la que el paciente pueda recibir una correcta reanimación y poder soportar después otra intervención. Este tipo de cirugía consta de 4 etapas. La primera, que es la que acabo de mencionar, la laparotomía inicial, en las que uno realiza maniobras quirúrgicas básicas, primero, para controlar el sangrado y segundo, para evitar la contaminación. Es decir, en caso de que haya alguna lesión de víscera hueca, evitar que el líquido intestinal se desparrame por la cavidad abdominal. Después de esta primera etapa, el paciente va a quedar con un cierre temporal de la cavidad abdominal. Y este es el famoso abierto y contenido que conocerán aquellos que trabajan en las áreas críticas, en las que se cubren las vísceras con una bolsa de plástico, una bolsa de nylon, y solo se aproximan la piel con puntos de nylon. Es decir, el abdomen está abierto y contenido, simplemente aproximando piel para evitar la evisceración de las vísceras. Y en esta laparotomía inicial, y un punto importante, dentro de las maniobras de control de la hemorragia, puede ser necesario dejar un packing hemostático hepático. Seguramente también lo han escuchado. Es simplemente dejar packing, ¿sí? Gasas empaquetadas, envueltas en nylon, apretando el hígado y haciendo una hemostasia, digamos, por compresión directa de cualquier lesión hepática. Este cierre temporal permite que el paciente sea trasladado a terapia intensiva y esto la verdad que es muy importante, que tengamos la cama disponible en terapia. No es lo mismo un paciente que se maneja en terapia intensiva que un paciente que está en cuidados críticos de la guardia, porque por supuesto en la guardia externa hay muchas otras prioridades y uno no puede estar encima del paciente, que es lo que requiere. Y si este paciente pasa y tolera esta tercera etapa de reanimación y responde en forma correcta, puede luego programarse una cuarta etapa de reexploración y cirugía definitiva en la que uno se detiene en cada uno de los aspectos a solucionar cada uno de los problemas en forma más detallada. Algo a lo que voy a hacer referencia, que después más adelante lo vamos a conversar, es, como ven en la última foto, la utilización del famoso Civaco para estos abdómenes abierto y contenido. Generalmente el abdomen abierto y contenido van a ver que se deja la bolsa de nylon cubriendo las vísceras y después se aproxima la piel con nylon. Puede que en algunos casos para mejorar la absorción de líquidos de intraabdominal, uno opte por dejar el abdomen abierto y contenido con una curación con aspiración continua, como es el Civaco. Esto hace disminuir la tensión al nivel del abdomen y mejorar la distensión de asas y que después en la cuarta etapa de reexploración el paciente sea más fácil de maniobrar en quirófano. En las diapositivas a continuación nos vamos a detallar un poco más en este punto. Y voy a hacer referencia ahora de este método de Civaco, que es el sistema de vacío y compactación para la curación de heridas, pero recuerden que no solo se puede utilizar en los abdomen abierto y contenido, como vimos recién, sino también está indicado para el cierre por segunda intención de heridas, en aquellas heridas que no es posible la aproximación de piel. Este método, llevado a cabo en forma correcta, con los elementos adecuados, es muy eficaz, da muy buenos resultados,
Permite no solo que la herida se mantenga libre de secreciones, sino que estimula el tejido de granulación. Fíjense, los elementos necesarios para implementarlo son principalmente los Drenax, que son los recipientes que nos permiten el sellamiento al vacío, las tubuladuras de aspiración, la tubuladura K225, que es la que nosotros usamos para conectar directamente la herida con el recipiente. Sí es muy importante la goma espuma, el nylon y lo más importante es el famoso Jovan, que es la marca de este adhesivo de color amarillo que ustedes ven, que es marca 3M, que es el que mejor resultado nos da. Si vemos en la secuencia de fotos los pasos a seguir, uno lo que hace es cubrir directamente la herida, o en el caso de un abdomen abierto y contenido de las vísceras, con un nylon. A continuación del nylon se coloca una primera capa de goma espuma que debe estar recortada en la forma exacta de la herida. Luego se coloca la tubuladura K225 y por encima otra capa de goma espuma de la misma forma. Y por encima de todo esto se intenta aproximar de lo mejor posible la piel y se coloca todo el adhesivo por encima. Fíjense en las últimas fotos cómo se nota que cuando el cibaco está bien aspirativo, la curación está tensa, está dura si uno la toca, no fluctúa, digamos, no está blandita, están todos los bordes bien pegados. De esta forma se debe mantener continuo esta curación, es decir, debe estar conectada siempre a la aspiración, al panel, a una baja presión, nunca a un nivel alto de presión porque el Drenax se explota y ya el cibaco deja de ser eficaz. Esto también requiere obviamente un control continuo o entrenar al paciente para que ante el mínimo cambio o el mínimo ruido que escuche nos alerte y nosotros podamos acercarnos a corregirlo. Y continuando con los tipos de cirugía o las distintas técnicas quirúrgicas, les voy a mencionar algunas que llevamos a cabo en las lesiones de órganos más importantes, por ejemplo el hígado. Cuando se nos presentan lesiones hepáticas, tenemos dos opciones quirúrgicas principales. Como servicio de cirugía general, nosotros acá en el hospital no tenemos un servicio de cirugía hepatobilio-pancreática especializado, y si lo tuviésemos, este servicio tampoco actúa en la urgencia. Así que las dos técnicas quirúrgicas principales son, uno, la sutura directa con un hilo reabsorbible, con una aguja curva atraumática que aproxima los bordes de la lesión y permite cesar el sangrado. Y la otra opción, que es la que ya vimos, que es el packing hemostático, que lo usamos en lesiones más graves que requieran una compresión directa y que tengan indicación de la laparostomía contenida. En este punto debemos tener en cuenta que el trauma hepático es muy frecuente en nuestro medio y que la mortalidad va del 10 al 15%, no es un porcentaje menor. Y continuando con el estómago, tenemos distintas opciones de técnicas según las lesiones que se presenten. Por ejemplo, en caso de que sean lesiones leves, únicas, lineales, pequeñas, podemos optar por la sutura primaria, es decir, simplemente afrontar los bordes con una sutura. En lesiones más avanzadas tenemos la opción de hacer una resección, es decir, resecar parte del estómago, y en este punto debemos tener en cuenta que siempre que resecamos parte del tubo digestivo es necesario reconstruir el tránsito intestinal, es decir, realizar una anastomosis, una nueva unión que nos permita reconstruir el tránsito. Y esta nueva unión, esta nueva anastomosis, el éxito de esta anastomosis, no solo va a depender de la técnica quirúrgica en sí y de las características del paciente que permitan que esta unión cicatrice, sino también de los cuidados postoperatorios. Y en este punto hago hincapié al tema de las sondas. Por un lado, la sonda nasogástrica, que la sonda nasogástrica va a permitir, en el caso del estómago, que se mantenga descomprimido, es decir, que esa sutura esté libre de tensión,
más que nada con el líquido gástrico, que es un líquido ácido. Y por otro lado, la sonda nasoyeyunal o K108, que es una sonda que nosotros colocamos en forma intraoperatoria, en forma manual, es decir, la enhebramos manualmente. Fíjense cómo está en el esquema, la hacemos atravesar la sutura y hacemos que la sonda se ubique bien distal en el intestino delgado, y es esta sonda la que va a permitir que el paciente se nutra, ya que en los primeros días no va a poder recibir dieta en forma oral. Es muy importante que estas sondas estén fijas. A ver, sabemos muy bien con el tipo de pacientes que lidiamos todos los días que no es fácil, pero es muy importante que prestemos atención en esto y no solo mantenerlas fijas, sino que rotularlas. Es muy frecuente y por ahí nos ha pasado que uno, quizás en el intento de sacar la nasogástrica, comete algún error y saca la K108, que si se dan cuenta es la más finita, es la que posee un mandril al final y tiene una tapita. Es muy importante que estas sondas permanezcan fijas. En el caso de lesiones intestinales, ya sea de intestino delgado o colon, tenemos también varias opciones terapéuticas. Las principales técnicas que utilizamos son, por un lado, la sutura primaria, que la usamos en aquellas lesiones leves, lineales, que permiten afrontar bien los bordes. Por otro lado, las anastomosis, que como antes mencionamos, se realizan siempre que se requiera una resección de parte del tubo digestivo, es decir, en lesiones avanzadas del intestino que implican una resección, yo debo reconstruir el tránsito digestivo haciendo una unión, que por si a alguno le interesa, este tipo de uniones puede ser término-terminal, es decir, agarro los dos cabos y los enfrento y los suturo, o latero-lateral. Fíjense que acá los dos cabos están cerrados y la víscera está unida por su borde lateral. Eso por un lado. Por otro lado, y no menos importante, muy conocido por ustedes, está el tema de las ostomías, ya sea ileostomía o colostomía, que es cuando nosotros abocamos directamente el intestino al exterior, que pueden presentarse de distintas formas. Tenemos por un lado la ostomía terminal, ¿sí? En la que ven, cuando la evalúan, ven una sola boca del intestino abocada al exterior, o puede ser, por ejemplo, una ileostomía nasa, cuando tenemos las dos bocas. Cuando ustedes evalúan, que retiran la bolsa de colostomía o de ileostomía, ven que hay dos bocas de intestino. Y acá también les quería mencionar, haciendo referencia al tema sondas, por ejemplo, no es muy frecuente en el tema de trauma, pero bueno, simplemente para que lo tengamos en cuenta, el tema de las ostomías de alimentación. En trauma algunas veces podrán ver que hacemos gastrostomías en aquellas lesiones de estómago que la requieren, o pueden ser yeyunostomías también. Estas ostomías, distintas a las otras, son ostomías que permiten alimentar al paciente en el postoperatorio, que es muy importante, como el resto de las sondas, hacer control de su fijación, ¿sí? Ver que se mantengan firmes y si no avisar. Y sí, en el tema de las ostomías de alimentación, bueno, ya muchos conocerán, lo más importante para nosotros es hacer hincapié en la permeabilidad. Estas sondas de alimentación no se pueden recambiar en los primeros 30 días. Si se obstruyen los primeros 30 días y no se logran permeabilizar, el paciente hay que someterlo a una nueva cirugía. Así que bueno, simplemente por eso lo quería mencionar.